Querido amigos, gracias por estar conmigo en este canal Media Factor. Gracias por escucharme. Gracias por elegir este canal para escuchar esta entrevista con mi invitado, Dr. Honorio Reyes Valdivieso de Perú. ¿Por qué Perú? Perú fue un país con mayor nombres de muertes por COVID en relación con su población. Es muy serio eso, y lo siento para la población de Perú. Perú tiene una población de más que 32 millones de habitantes. Vamos a ver qué dice el doctor Honorio Reyes Valdivieso. Pero lo siento mucho porque mi español no es mi lengua materna. Le deseo una agradable escucha de mi video. Muchas gracias. Dragi prijatelji, vi gledate Media Faktor. Gledate Media Faktor u ciklusu emisija Svijet pod prizmom. Dragi prijatelji, vi gledate Media Faktor. Hvala vam što ste tu. Ovo je Media Faktor. Hola mis amigos, están escuchando un podcast de video llamado Media Factor. Les doy la bienvenida a mi canal y les agradezco su confianza. Mi invitado de hoy en mi programa es el Dr. Honorio Reyes Valdivieso de Perú. Buenos días, buenas noches, como podemos decir. Buenas noches en Perú. Ok, pienso que tienes la misma hora como en Canadá. Gracias por aceptar mi invitación, por participar en mi canal. Lo aprecio mucho, realmente mucho. Gracias. Si estás de acuerdo, me gustaría presentarte a mi audiencia de acuerdo con informaciones, con información que encontré sobre ti en Internet. Dicen que Google sabe mucho más sobre nosotros que nosotros mismos. Si hay un error, corrígeme por favor. Okay. Su especialidad es cirugía general, ecografía, cirugía laparoscópica, cirugía abdominal, previa consulta, trabaja cirujano asistente de la Secretaría de Salud del Hospital 2 en Santa Rosa de Piura. Santa Rosa de Piura es una parte de Piura, de Ciudad Piura. Es un distrito de Piura. Ok. ¿Qué significa esto? Hospital 2, una nueva hospital. Es una clasificación del Ministerio de Salud. Ok. Significa que es un nivel de atención de salud. Ok. Piura es una ciudad con cerca medio millón de habitantes. No pequeña, no grande. Esta ciudad se encuentra a 973 kilómetros de Lima, de la capital. Ocupa el sexto lugar entre las ciudades más pobladas de Perú. ¿Qué quiero decir que es interesante? Es usted también profesor asociado a la Facultad de Medicina Humana de la UPA-AO. Es una universidad privada. Universidad privada Antenor Orrego. Así. ¿Qué puedes decir más? Sí, es una universidad particular porque también hay universidad del Estado, estatal. Tienen también el programa de medicina. Okay. También hay otra universidad competente que es Universidad César Vallejo. También tiene el programa de medicina, entre otros programas. Entonces yo soy invitado también en la Universidad César Vallejo, también como profesor adjunto de diferentes cursos, tanto cursos de básica como cursos de especialidad.
¿Tú puedes agregar algo más de ti? Si quieres, si he olvidado, si no puedo buscar eso en internet. Sí, soy también encargado de asesor para lo que es las tesis de los alumnos que están por graduarse. Entonces asignan un grupo de asesores para que nosotros podamos orientar, asesorar a alumnos y que puedan hacer sus trabajos de tesis y poderse graduar como profesionales, ¿no? También tengo cargos de control en los alumnos que hacen internado en el hospital, en este caso en el hospital del Ministerio de Salud. También trabajo en clínicas privadas, ¿no? En clínicas privadas de mayor y menor envergadura, o sea, clínicas pequeñas y chicas, ¿no? Y grandes, ¿no? No. Consultorio particular también. ¿No estás propietario de estas clínicas? No. Soy solamente alquilo ambientes, pero sí tengo una torre sí soy propietario de una torre de cirugía laparoscópica. Es marca Stryker. Mencionaré que no eres un experto en microbiología o genética o incluso enfermedades infecciosas, pero te he invitado a dar tu opinión desde el punto de vista de un cirujano de primer nivel. ¿Si le ha ocurrido alguna vez que se le ha documentado un procedimiento quirúrgico con este virus? Por ejemplo, escuché que la mayoría de las personas mueren a causa de este virus debido a los coágulos de sangre. En este caso dicen que se requiere una intervención quirúrgica. ¿Es la verdad? Es la verdad. Sucede que en el campo quirúrgico nosotros necesitamos realizar un examen que se llama riesgo quirúrgico, cardiológico y un riesgo quirúrgico de todos los exámenes de laboratorio. Estos exámenes salen alterados, de manera que los riesgos son más altos normalmente cuando el paciente está bajo el efecto del COVID. Por lo general son pacientes que están siendo vistos en algunos lugares, nada más, no en todos, porque hay clínicas que no aceptan pacientes que están contagiados con el COVID, porque de lo contrario contagia a todos los que están ahí internados. De una manera u otra, los familiares van a visitar a los enfermos, a los familiares, y luego pasan por ambientes y contaminan. Entonces es bien difícil todo esto. Personalmente he enfrentado este virus, por ejemplo, en lo que más se opera en las apendicitis agudas. Sangran más de lo normal. Los coágulos no se pueden controlar así nomás, y son pacientes que tienen un postoperatorio más difícil. Normalmente un postoperatorio de un paciente con COVID va después de 3-4 días, sale de alta. En cambio, un paciente con no COVID al día siguiente nomás sale de alta. Siempre hay complicaciones, tanto en el sistema respiratorio alto o bajo, ¿no? Ese es el principal problema, el sistema respiratorio postoperatorio. Eso lo estamos enfrentando constantemente. Si hablamos de coágulos de sangre, ¿por qué se hace eso? ¿El virus hace eso? Mira, ya se ha determinado que este virus primero se posa en el sistema respiratorio alto, en las amígdalas.
Luego de 6-7 días de incubación, inicia su multiplicación dentro del sistema linfático. Y este sistema linfático al final termina con desencadenar sobre todo en los pulmones, rompimiento de los enlaces de la cadena de coagulación, de manera que se producen los coágulos en forma de pequeños trombos, y estos pequeños trombos invaden a pequeñas arterias, y las pequeñas arterias desencadenan también poco a poco hasta que complican todo el sistema. Por eso que los anticoagulantes han dado buenos resultados, cosa que no se sabía al comienzo. Se habló mucho sobre Perú en los medios de comunicación esta primavera. La información que pudimos escuchar mostró que Perú tenía el mayor número de muertes en el mundo, es decir, el número de muertes por coronavirus, de muertes en relación con la población total. ¿Eso es correcto? Es correcto, pero es muy lamentable no tener el número exacto, porque son diferentes instituciones, llámense políticas o no políticas, que emanan o refieren ciertas estadísticas, pero sí es cierto de que Perú se despuntó en uno de los países con mucho más cantidad de fallecidos. Se hablaba de que a Perú el año pasado había llegado a 200,000 fallecidos, en comparación con el siguiente país con 83,000 fallecidos. De manera que sí es verdad que Perú estuvo en eso. Sí, si podemos regresar desde el principio de esta pandemia. Por ejemplo, Organización Internacional de la Salud realizará una conferencia de prensa 14 de marzo, donde esta organización concluyó que se trataba de una pandemia, pero estaba verificado, pero hasta la fecha no ha habido muertes en Perú por el virus este momento. Nunca, nadie ha muerto. Revise, por ejemplo, en el sitio de web de una televisión americana que dice 19 de marzo de 2020, decían que la primera víctima del COVID-19 en Perú, era un hombre de 78 años. Pero esto me interesa. Tenemos una pandemia, primera vez, pero no tenemos víctimas. ¿Por qué piensas que la Organización Mundial estaba haciendo una conferencia para hacer eso? ¿Y cómo es eso? Por ejemplo, probablemente que tienes una organización de médicos en Perú que tiene a decir qué el gobierno puede hacer en este momento. ¿Puedes explicarme un poco eso? Sí, es complejo lo que afirmas, ¿no? Porque Organización Mundial de la Salud es un organismo bastante serio, ¿no? Es verdad que hubo el caso cero en el Perú y fue el momento en que debió empezarse a tratar de cortar todas estas vías para evitar la transmisión, ¿no? Pero sin embargo, la multiplicación fue bastante rápida, inmensamente rápida. No entiendo en realidad cuál o qué fines tenía la Organización de la Salud, si en realidad esto se pudo haber evitado a tiempo, ¿no? Y eso vino del extranjero, pues, ¿no? Mientras otros países cerraron
sus fronteras inmediatamente. ¿Cuál es la finalidad? No podría precisar yo, porque al menos es Organización Mundial de la Salud. Ok, ¿cómo se hace eso? ¿Es realmente una política? El gobierno tiene que consultar a sus médicos para tomar decisiones sobre la emergencia sanitaria, pero es solo que dice, Organización Mundial de la Salud dice, es una pandemia, el gobierno no escucha a sus médicos y dice eso, ok, es pandemia, vamos para cerrar el país, vamos para restricciones. ¿Cómo se hace eso? Yo pienso que esto falta mucha organización, porque si bien es cierto, el cuerpo médico, que es lo que nos respalda a toda la parte médica en el Perú, se llama Colegio Médico del Perú, debe coordinar directamente con la Organización Mundial de la Salud. Pero ¿qué pasa? Que existe también un ministro de salud, de manera que el ministro de salud normalmente toma acciones, ¿no? El ministro actual que tenemos es un pediatra, sin embargo él tiene asesores, ¿no? Y los asesores son los que comandan todo esto. A veces nosotros como médicos no podemos pronunciarnos, sino tienen que hacerlo ellos, pero es por la parte de decisión política. Okay. Entonces, en forma política manejan esto. Lo que sí, yo siempre he reclamado que los pacientes fallecidos por COVID deberían ir a una necropsia que sea bien hecha, ¿no? Okay. Si hablamos de pandemia, si hablamos de Organización Mundial de la Salud, ¿cree que la Organización Mundial de la Salud dio las instrucciones adecuadas para protección de la población? ¿Funciona? Pero tenemos ahora, pienso que es pasado 23 meses, estamos en mismo lugar. Sí, en realidad no funciona. Porque, como dices tú, esto debió frenarse con tiempo, ¿no? Con tiempo. Pero en realidad fallan mucha parte logística, ¿sí? Y lo otro en nuestro medio, el problema de la cultura, ¿no? Una cultura bastante deficiente por años atrás, gobiernos atrás, que no han hecho mucho por esto, ¿no? Pero hace 60 o 70 años atrás, el Perú tenía un nivel educativo muy bueno, que incluso fue copiado por Corea del Sur, donde se tenía el adagio, el refrán, que decía, la letra con sangre entra. Y los profesores eran muy rígidos con los alumnos, y los alumnos eran de primera, profesores muy buenos, de manera que el Perú pudo tener una época que le decían a la par con Londres, porque tenían la misma libra esterlina y la misma libra peruana, el mismo valor, ¿no? De manera que era la educación muy rígida. Después de eso ya empezó a transgredirse, hasta que llegaba a esto, pues, ¿no? Muy mal. Si hablamos de restricciones, por ejemplo, usar máscaras. Usted es cirujano y ella es una parte integral de su uniforme. Su uniforme. ¿Por qué lo usas exactamente? Bueno, durante la cirugía sí tenemos que cubrirnos el cabello, cubrirnos las fosas nasales, la boca, que a veces uno habla y las partículas de Pfeffer salen, entonces se evita eso. Después tenemos un mandilón que es estéril, que no puede rozarse a nada más que a los campos estériles. Al paciente lo limpiamos, lo lavamos, lo esterilizamos y luego ponemos campos estériles. Y todos los materiales que circulan son estériles. De manera que nosotros estamos, como dices, estamos protegidos. Ahora,
protegerse el doble. Hemos tenido que hacerlo durante la pandemia con las famosas EPP, que son los equipos de protección personal. Entonces, aparte de tener toda esa indumentaria, nos hacían poner otra indumentaria más por encima. Imagínate, el aire acondicionado tenían que ponerlo a todo dar porque no se soportaba, ¿no? La doble indumentaria, y parecíamos astronautas, ¿no? Pero Sí. ¿por qué? No se entiende. Y toda esa ropa que sacábamos iba de frente a incinerarse. Por eso es que en forma particular una intervención quirúrgica se duplicaba o triplicaba el costo, porque tenía que comprarse todo ese material. Pienso que la primera vez, si tú te recuerdas, cuando estamos hablando de nuestra entrevista, me dices que no deseas operar a pacientes infectados con ninguna de las enfermedades infecciosas, en absoluto. Esto significa que la mascarilla no protege contra virus. ¿Es la verdad? Es la verdad, claro. No protege, pero ahora están exigiendo doble mascarilla. Y cada una de ellas, como en la N95, están cada vez especializándose para poner el microporo más perfecto y evitar que entre el virus al sistema respiratorio alto. Así es. Sí, si tú quieres hablar de situación en Perú ahora, ¿qué se pasa con esta pandemia, por favor? Ya, el Perú está pasándolas muy mal. Se ha perdido muchas personas muy cercanas y amigos. Hemos visto fallecer muchas personas que no se pensaban, estaban completamente sanos, pero por ahí salían diciendo de que tenía algo de la próstata y que por eso fallecía. Hay un momento en que llegó a que en el hospital se puso un aviso y decía que los pacientes mayores de 50 mejor se regresen a casa porque no se les iba a tratar. Y se trataba más bien a los jóvenes para darles más oportunidad de vida. El hecho es que está la situación muy mala porque incluso los ambientes para poder ver a un ser humano, a un paciente, esos ambientes no son adecuados. Son estadios que más o menos se ponen algún material, alguna cama, como para darle un poco de ambiente, pero no es el hecho tampoco. De repente no se puede en ese ambiente ya tener más pacientes y los trasladan a otro sitio y como si fueran un objeto, un saco de papas, de azúcar, llevarlos de un sitio a otro, ¿no? Y la situación es caótica, sí. En su opinión, ¿son exactos los números de infectados y muertos transmitidos por los medios estatales de Perú? Sí, hay diferencia. En este momento se habla de entre 100 a 120 muertos por día, ahora, en este momento, ¿no? Pero en realidad ha bajado el número de muertos, ¿sí? ¿Y qué es una vacunación presente en Perú? ¿Se hace una vacunación? Sí, la vacunación tiene dos campos, como te dije en la entrevista anterior. Hay un grupo que son antivacunas y otro grupo que están a favor de la vacuna. Ese grupo es mayoritario, el que está a favor de la vacuna. Hace sus colas
va a los centros de vacunación que ya están establecidos y lo hacen a nivel de internet, pues sale internet y se están vacunando ya con la segunda dosis, que están llegando ya al 70% de la población en vacunación. Ahora, no sé si esta vacunación es buena o simplemente el virus ha cumplido su ciclo y se está retirando, porque nosotros como científicos sabemos de que el virus entra al cuerpo humano, hace su ciclo y sale, pero este virus es terrible, está haciendo mucho daño y aprovecha de la multitud de personas. Cuanto más personas hay, mejor se replica. ¿Qué piensas? Si eso se continúa así, podemos hacer una pandemia de 25 años, 30 años, sin detenerse. Es muy interesante. Sí, es muy interesante, pero también es importante el saber de que esa vacuna debe ser mejorada, porque ahora ya se está hablando de una cuarta dosis. Esto significa que esto puede seguir otras dosis, cuanto más... Infinito. Claro, infinito. Pero yo pienso de que si se llega al kit del asunto de una muy buena vacuna, bien estudiada, que pasen 4 o 5 años por lo menos, yo pienso de que va a salir una buena vacuna. Qué interesante, por ejemplo, Perú es conocido por su curación natural tradicional. ¿Eso todavía se aplica? ¿Lo usas? ¿Como doctores lo usan? Bueno, nosotros no, pero sí otros que hacen la famosa medicina alternativa. Y la medicina alternativa se va a las curaciones de ciertos productos vegetales que están bastante en la selva, ¿no? Y bueno, parece mentira, les hace efecto. Ellos tienen, las personas que saben de esto, saben qué propiedades tienen ciertas plantas y ciertas medicinas de vegetales que lo aplican, ¿no? Pero bueno, habría que esperar, ¿no? ¿Es presente tipo de virus Omicron en Perú ahora? Sí, hay Omicron. Ya han establecido que aquí en Piura han habido 9 casos de Omicron en el distrito en la provincia de Sullana y en Lima también, Omicron. Me parece, estaba en el WhatsApp, estaban pasando de que han hecho un recuento de 72 personas con Omicron en el Perú, o sea, en todo el Perú, 72. Pero también han dicho de que no tiene la misma potencia de hacer daño al paciente, al enfermo. Todavía no se ha visto muerte por Omicron. ¿Qué se pasa? Por ejemplo, por la vacuna, el gobierno peruano obliga a la población a vacunarse. Pero es solo para nosotros mismos que decimos. Claro, yo tampoco estoy de acuerdo en obligar, ¿no? Pienso también de que cada uno debe decidir por uno mismo, ¿no? Si bien es cierto, hay personas que no se han vacunado, pero tampoco se exponen, ¿de acuerdo? Pero sí se les está obligando desde que no los dejan entrar a los supermercados, a un cinema o a un restaurante, no dejan entrar si es que no muestras el carnet de vacunación de las 2 dosis. Ok, es para restaurante, para sí, tiendas. Restaurantes también. Restaurantes o tiendas para comprar o mercados no dejan entrar. Ok, si comprendo bien, tenemos que tener como aprobación, como un pasaporte. Ajá. Es un pasaporte
electrónico, solo con una, ¿cómo se dice? Eso, como un code para computadora. Claro, en la computadora tú puedes sacar la vacunación y salen con los códigos de barra. Pero también lo puedes tener en tu celular. En tu celular también lo puedes mostrar, ¿no? O simplemente el carnet que te dan cuando te vacunas. Te ponen ahí primera y segunda dosis, la fecha. Y el que registra esto tiene un codificador que lo pasa y ellos tienen internet y ven si eso es verdad o no. Porque también han tratado de falsificar esto y no han podido porque lo pasan por revisión. ¿Eso significa que el gobierno peruano tiene un sistema informático para seguir eso? Exactamente. Ok, es bueno. Porque es de esa manera podemos cortar falsificación. Sí. Yo quiero que hablamos un poco de una, por ejemplo, una pregunta incómoda. ¿Estás sobornando a la industria farmacéutica, a los médicos para que anuncien la vacuna en televisión estatal? Hay los médicos que hacen una publicidad, una propaganda para las compañías farmacéuticas. ¿Qué compañías están presentes en Perú? Pfizer, AstraZeneca. AstraZeneca es el primero y después ha venido Pfizer. Hay momentos en que faltaba la vacuna de Pfizer y nuevamente compraron AstraZeneca, pero son los dos que están presentes acá en el Perú. Lo otro que se habla también de que existe pues eso, sobornar, ¿no? Algunos grupos, ¿no? Porque existen también, por ejemplo, fábricas en las que quieren apoderarse de ciertas vacunas y las compran. Mira, te comento que venía un cargamento de Lima hacia provincia, y esos cargamentos venían en camionetas, ¿no? Cerradas. De repente decían de que esa camioneta se había volteado y que habían desaparecido muchas dosis ahí de esa camioneta. Entonces, era mentira, pues, ¿no? Otras que llegaban y los habían asaltado, según ellos, y habían desaparecido 4 o 5 lotes de vacunas, ¿no? Esos se los llevan, lógicamente, ponen algún mensaje por ahí y empiezan las personas a vacunarse. Pero con el registro electrónico que tiene ahora el Perú, ha bajado todo esto, ¿no? Pero sí se ha visto bastante alteración al comienzo. Yo quiero saber una cosa. Por ejemplo, se habla mucho en medios alternativos, no sabemos qué es dentro de esta vacuna. ¿Sabes qué se inyecta en el cuerpo de las personas? Tú colegias, tienes una laboratorio que puede saber eso en Perú, pero es solo una confianza de vosotros, de doctores, por estas grandes compañías que producen la vacuna. Mira, la pregunta es bastante meticulosa, ¿no? Cauciosa. Nosotros tenemos acá en el Perú al Instituto Nacional de Salud, que son los que, digamos, hacen las investigaciones de acuerdo a ciertas vacunas, por ejemplo, antitetánicas, por ejemplo,
antiopioides, o sea, a los animales venenosos, ¿no? De eso se encargan, pero no se sabe hasta ahora si este Instituto Nacional de Salud verifica la composición de esa vacuna. No tenemos para nada información al respecto. Y acá en nuestro medio, en Piura, tampoco tenemos un laboratorio capaz de ver qué es lo que está viniendo en esa vacuna. No sabemos de qué se trata y de qué está compuesta tampoco, ¿no? Eso es verdad. Si podemos hablar un poco de política peruana. Esta pandemia es sufriendo la economía peruana. ¿Se siente? Sí, se siente. La política estamos atravesando es bastante mala en este momento, muy mala. Es el que nos gobierna. El que nos gobierna no se decide todavía porque es llevado a través de un grupo político de izquierda extrema, de manera que no se decide porque también la derecha extrema también lo frena, y hay muchos factores que le han sacado, le han verificado a este gobernador que está haciendo muy malas cosas. Se reúne por lo bajo, es muy inocente, muy joven. Entonces, en realidad es muy mal el gobernador y la coyuntura política está muy mala. Se siente ahorita la economía porque el dólar se disparó. Pues teníamos una estabilidad de valor del dólar y de repente cuando entra él, todas las compañías que vienen acá a poder invertir se asustaron y pensaron que les iban a quitar todo. Entonces empezaron a retirar capitales, todo, y el dólar se disparó. Los que sufren son los que compran los productos, por ejemplo, los agricultores que compran productos para su agricultura y poder sacar sus productos. Entonces esos productos ya empiezan a costar más. La gasolina sube, el transporte sube. Los que tienen aves para vender, pollos, patos, etcétera, cuando quieren comprar el maíz está más caro, entonces ya tienen que vender mucho más caro el ave. ¿Qué piensas? Lo siento, ¿qué piensas? ¿Es más caro para pagar las vacunas? Sí, más caro. Así. Yo pienso personalmente que el gobierno, todo juntos, quiere hacer más de taxes porque el gobierno paga las vacunas. Pensamos que es como gratis, pero no es así. El gobierno que paga eso. Todo tiene su valor, no existe la gratuidad. Más bien las personas que reciben la vacuna creen que es gratuito, pero eso tiene su valor y nosotros lo sabemos. Salen de nuestro bolsillo de todas maneras. Así es. Una pregunta, me interesa mucho. No lo sé si le sigues. ¿Es fuerte la influencia económica de China en Perú? Sí. ¿Por qué dijo eso? Es muy interesante. Yo estaba escuchando una persona que conoce muy bien económica. Yo escuchaba mucho su podcast de video. Él dice que estaba examinado desde el principio de esta pandemia, donde China había invertido más. En este país tenemos muchos casos infectos de coronavirus. Y yo he verificado que dice China en América Latina investido más en México, Perú y Brasil. ¿Qué piensas de eso?
Bueno, se ve bastante producto de China acá en nuestro país, empezando con vehículos, carros, autos, automóviles, ómnibus, bastante producto chino. Y sí, en realidad China está invirtiendo bastante acá en nuestro medio. Sí, es bastante conocido eso. Yo, Pero no sé si será para bien o para mal, ¿no? Porque ellos se llevan bastante materia prima de acá de nuestro Perú. ah, pienso que estaba muy, muy bien, que muchas gracias por participar en mi programa que se llama Medio Factor. Espero que podamos volver a hablar en un futuro próximo. Agradezco también a tu persona. Esto poco se ve, pero sí es muy bueno, muy alentador para mí, para mi familia y para toda mi comunidad tener este tipo de programa y este tipo de comunicación. Es muy bueno y te felicito. Muchas Muchas, gracias. muchas gracias, doctor Honorio. Muchas gracias.